Instituto Mexicano del Transporte. Buenos días, bienvenidos al seminario del Instituto Mexicano del Transporte. Hoy hablaremos de las posibilidades de transporte intermodal que tiene la carga que hasta mediados de 2020 era transportada hacia la región sureste del país por el ferrocarril y que con motivo de las obras de construcción del Tren Maya ha quedado por un tiempo carente de la posibilidad de transporte por esta vía. Bueno, resulta que a mediados del año pasado, a mediados de 2020, la línea que ustedes ven en color violeta en el mapa, que es conocida como la línea del Mayab, que se encuentra en la región sureste del país, suspendió una parte de esta línea, suspendió su operación debido a las obras de ingeniería que iniciaron del denominado y conocido proyecto Tren Maya. Esto ha ocasionado una serie de problemas y de retos para el transporte de la carga que por un tiempo, desde luego, el ferrocarril no va a poder transportar. Y en la prensa especializada y de hecho en la prensa en general se oyen voces que dicen, por un lado, que está el sector ferroviario muy preocupado porque, pues por un tiempo esa carga que el ferrocarril no va a mover tendrá que utilizar otras opciones y posiblemente eso dé lugar a que entonces el ferrocarril pierda ese tipo de carga. En contraste, también existen en la misma prensa especializada de transporte y logística comentarios como el que ahora aparece en pantalla. Estos son a cargo de la Comisión de Transporte de Concamín, en donde ellos comentan en junio de 2020 que han estado trabajando con diferentes actores logísticos en México interesados en conocer los dos proyectos de la zona sur y sureste del país. Me refiero al Tren Maya y al corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, porque les interesan las oportunidades que esas conexiones abrirán para el manejo de la carga. Y ellos dicen, por ejemplo, que quieren desarrollar el movimiento de mercancías dentro de la península de Yucatán, impulsar zonas de producción, no solo para el abasto local, sino incluso para comerciar con otras regiones del país, aprovechando, insisto, esa conexión. Y hablan de que hay una serie de áreas productivas interesadas, por ejemplo, la industria automotriz, los bienes de consumo en general, los productos electrónicos, las empresas cerveceras y también las cementeras. De manera que, en base a estos antecedentes, y al conocimiento que a lo largo de varios años la Coordinación de Transporte Integrado y Logística ha desarrollado o ha logrado, alcanzado en el tema relacionado con los movimientos de carga a través del ferrocarril, y atendiendo desde luego a la misión del instituto de proveer soluciones al sector transporte y de logística que garanticen su calidad, su seguridad y su sustentabilidad, pues es que se decidió en la coordinación iniciar este proyecto que tiene que ver con la búsqueda de alternativas relacionadas con la carga ferroviaria, ¿no? Entonces, identificado este problema, pues el planteamiento inicial, la identificación de la idea, parte de la pregunta que tenemos en pantalla, ¿no? ¿Qué opciones intermodales existen para la carga que por un tiempo dejará de transportar el ferrocarril en la región sureste de México? De manera que entonces los objetivos de la investigación fueron básicamente tres, ¿no? El primero pues tiene que ver con una especie de diagnóstico en donde lo que nos interesaba era estimar el volumen de carga que el ferrocarril dejó de transportar desde la región sureste hacia el resto del país o viceversa, qué tipos de carga son los que se vieron afectados. Y desde luego para esto utilizamos las dos últimas bases de datos con las que contamos, que nos proporciona la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que son los datos 2018 y los datos de 2019.
Otro de los objetivos de la investigación pues fue exactamente el de relacionado con el reto que implica el movimiento de esa carga, suponiendo que una buena parte de ella será trasladada a través del autotransporte por vía carretera, y entonces cuál será el impacto para este modo de transporte y desde luego para el patrimonio carretero de la región sureste. Y finalmente un tercer objetivo pues está relacionado con las opciones de transporte que existen para la carga, que en este momento dejó el ferrocarril de transportar y que desde luego afectan pues tanto a los dueños de la carga como al mercado regional de estos productos y a las empresas de transporte y a los prestadores de los servicios logísticos. El proyecto Tren Maya, ¿qué hay en el proyecto del Tren Maya? ¿Qué podemos decir de manera resumida? Bueno, pues que está ubicado, como vamos a estar insistiendo, en la región sureste del país, y este proyecto se plantea la construcción, la modernización y la construcción de más de 1.460 kilómetros de vías férreas que integrarán los estados o comunicarán los estados de Tabasco, el norte de Chiapas, Campeche, Yucatán y desde luego Quintana Roo. La obra de infraestructura, que es el tren propiamente dicho, pues es el elemento articulador del proyecto, en donde el objetivo general es el desarrollo económico y social de un espacio regional que a lo largo de muchas décadas, más de 5 décadas, ha centrado su atención en un solo sector de la actividad económica, que es el sector turismo en una buena parte de la región sureste, lo que ha dado lugar a un desbalance en las actividades económicas y al rezago de algunas de estas. Uno de las áreas de actividad económica afectadas y que tiene potencial en la zona y que el proyecto denominado Tren Maya busca impulsar de manera importante es justamente la actividad agrícola. Comentarios constantes, por ejemplo, del gobierno de Campeche hablan que con este proyecto, con el apoyo o los logros que tendrá el impulso del famoso Tren Maya, ellos lograrán poder exportar o aumentar la exportación de su producción agropecuaria, y concretamente hablan de cacao, de maíz, de caña de azúcar, de limón, de plátano, entre otros productos. Pero también datos de Fonatur de junio de 2019 para hablar justamente del potencial agrícola de esta zona. Mencionan que, por ejemplo, en el estado de Campeche, la participación del sector turismo al PIB de Campeche es de 1.2%, mientras en el caso del sector agroalimentario es de 3.1%. En el caso de Yucatán, la aportación del sector turismo al PIB es de 3%, en tanto el del sector agroalimentario es de 17.7%, situación similar a la de Chiapas, en donde el sector agroalimentario también aporta 17.7% al PIB y en cambio el turismo solo un 2.4%. El contraste con esto que estoy mencionando, desde luego, es Quintana Roo, en donde el aporte del turismo al PIB es de 25.8% y el del sector agroalimentario es solo del 2.6%. Bueno, el interés del Tren Maya es conectar la actividad económica de la región sureste a los corredores productivos del país, y por ejemplo también la Comisión de Transportes de Concaminca, a la que ya me referí con anterioridad, también cita por ahí en la prensa especializada que ellos esperan que la carga que se subirá al Tren Maya genere una disminución en el costo de transporte de 1% y que favorezca un aumento más o menos 5% el aumento de las exportaciones agrícolas de esa región.
Bueno, lo primero que hicimos, atendiendo al primer objetivo de la investigación, pues se fue justamente saber cuáles eran los volúmenes de carga que el ferrocarril transporta desde y hacia la región sureste de México. Y lo que encontramos fue que aproximadamente, en términos generales, de acuerdo a los datos de 2018 y 2019, el ferrocarril movió en ambos años 1.7 millones de toneladas, que equivalen al 1.3% del total anual de la carga que el ferrocarril movió en cada uno de esos años en todo el país. En otras oportunidades que he tenido de conversar en este foro, he mencionado cuando hablamos de los flujos regionales cómo contrastan estos con lo que se mueve por un solo punto de la red ferroviaria nacional. Aquí estoy diciendo que la región sureste intercambió con el resto del país 1.3% del volumen de carga total que el ferrocarril movió. Y para 2018, como a manera de contraste, les puedo decir que solo por Nuevo Laredo el ferrocarril movió 16.8% del volumen en toneladas de la carga ferroviaria total, y por Veracruz algo así como un 6.3%. En el cuadro lo que estamos viendo es las toneladas con origen en la zona, las que vienen desde fuera y los destinos que tiene esa carga. De manera que vemos que en ambos años alrededor del 41% del volumen de carga que el ferrocarril transportó entre la región sureste y otras áreas del país tuvieron su origen en el área de estudio. Y en el caso de los movimientos de destino, en ambos años, ese movimiento con dirección a la región sureste alcanzó más del 90%. Una vez que empezamos a hacer nuestro análisis espacial de los movimientos de carga, lo que vimos, considerando solo movimientos mayores a 10,000 toneladas en 2019, que los nodos que se localizan fuera de la región sureste y que aparecen en tonos de rosa y lila en el mapa, pues son 8 puntos con los que la región sureste intercambia carga ferroviaria. Y otra de las características de estos 8 puntos que concentran el intercambio ferroviario de la región sureste hacia afuera, nos dicen que en general, salvo Molino y un poquito Cortázar, se trata de movimientos de origen, es decir, son cargas que salen de estos puntos y que tienen por destino la región sureste. En el caso de la región sureste vemos también en círculos lilas y verdes cuáles son los puntos de mayor movimiento a lo largo de la que ya mencioné, que hasta ahora se conoce como la línea del Mayab, y pronto le llamaremos a una parte Tren Maya. Pues tenemos nodos como Pino Suárez o Paraíso, que son eminentemente puntos emisores de carga, en donde se origina la carga, y hay otros como Humán o Valladolid o Campeche o Palenque, que son nodos predominantemente receptores de carga, atraen carga. Y pues vemos también cómo destaca Mérida como el gran centro regional que manifiesta o tiene ambos tipos de movimientos, tanto de origen como de destino. Para simplificar lo que dije con anterioridad y en el caso de la investigación empezar a entender cómo se concentra la carga o cómo es el intercambio como entre la región sureste y el resto del país, realizamos una zonificación, y esa zonificación lo que nos dice es que más del 99% del volumen de carga transportada por el ferrocarril en los años 2018 y 2019 dice que un 41% de ese volumen total
tiene por origen la región sureste y que el 58, casi 59% restante viene del exterior de esta región, y que las zonas principales de donde se origina esa carga tenemos el centro de Veracruz con 3 nodos, que son: uno es el puerto de Veracruz y otras 2 estaciones, una es Orizaba y otra al lado de Orizaba que se llama Molino. De ahí prácticamente sale casi el 30% de ese volumen de carga, y otro punto importante donde sale carga con destino a la región sureste es Cortázar en Guanajuato. En el caso de los movimientos de destino de la carga, la concentración territorial me refiero, es mucho más alta. El 96, casi 94% de esa carga tiene por destino algún nodo localizado a lo largo de la propia ruta del Tren Maya, y solo hacia el exterior salen 110,000 toneladas, la mayor parte de las cuales tiene por destino un punto en el estado de Veracruz, que es concretamente Molino, Veracruz. Para identificar el nivel de intercambio, la interacción que los flujos ferroviarios establecen entre puntos y entre regiones, como es el caso de este trabajo de investigación, lo que estamos viendo en el mapa es que a través de estas líneas, que conocemos como líneas de deseo, que nos unen un punto de origen con uno de destino, vemos que la interacción de la región sureste se concentra en ella misma, una parte, en el espacio contiguo, que sería la zona del Istmo de Tehuantepec, y las distancias máximas alcanzan, o las relaciones con distancias máximas alcanzan la zona centro. Para confirmar lo que los datos de 2019 y de 2018 nos manifestaron, me fui a un estudio pasado que realizamos también en la coordinación, en donde el centro también era los flujos o los movimientos de carga ferroviarios de la región sureste, con otros propósitos, pero lo que vimos en esa ocasión, a partir de los datos 2016 de la carga ferroviaria, es que justamente el límite norte de esos movimientos ferroviarios de carga de la región sureste se manifiestan en el centro, o se establece esa frontera norte, digamos, en la zona centro del país. ¿Qué tipos de carga son los que el ferrocarril moviliza hacia la región sureste o desde la región sureste? Bueno, normalmente cada año los datos que nos proporciona la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para que los procesemos y hagamos diferentes análisis en el IMT, nos llevan a clasificar la carga en 18 categorías o tipos de carga distintos. En ese sentido, este trabajo de análisis indicó que el ferrocarril transporta 13 de esos tipos de productos hacia la región sureste o con la región sureste del país, pero 3 de ellos, que son el cemento, la industria, los bienes de la industria siderúrgica y los productos minerales, concentran más del 86.5% en el caso de 2018 y casi 91% en 2019. El diagnóstico relacionado con los movimientos ferroviarios de carga que estuvimos realizando consideró también el análisis temporal de algunos de esos tipos de carga que aparecían en el cuadro anterior. Trabajamos con 6 de ellos, viendo su comportamiento a lo largo del año, es decir, su comportamiento mensual para los 2 años que ya he mencionado, 2018 y 2019. Sin embargo, los resultados de ese análisis no nos aportaron nada, por eso omitiré hablar de ellos, pero la intención era cruzar esa variable del comportamiento temporal con la capacidad
con los análisis de capacidad carretera que hicimos en atención al segundo propósito de investigación, que era pues ver cuál había sido el efecto o el impacto del hecho de que esa carga exferroviaria, por un momento, hablan de aproximadamente 2 años en los que el ferrocarril no prestará servicio de carga en esa zona, pues cuáles van a ser los efectos a la infraestructura carretera y al autotransporte. Pero repito, el análisis temporal no nos brindó ninguna información, probablemente porque se trataba de solo 2 años y no encontramos ningún patrón que nos permitiera tomarlo como base o como referencia. Entonces nos concentramos en tratar de estimar la afectación a la capacidad carretera, obviando desde luego en este caso una serie de efectos que el hecho de que la carga exferroviaria sea ahora trasladada o transportada hacia la región sureste a través del autotransporte, y me estoy refiriendo a efectos como contaminación, desde luego, costos más altos de operación, pérdida de eficiencia energética, aumento de la accidentalidad en las carreteras, etc. Y lo que hicimos entonces nada más fue buscar la manera de estimar cómo se vería afectada la capacidad en las carreteras federales que conectan los puntos que el ferrocarril atendía. Y para eso lo que hicimos fue optamos por estimar el aumento de vehículos por hora, tomando como dato de referencia que, de acuerdo con la teoría, encontramos que la capacidad aceptable en características como las de las carreteras federales de nuestro país es de 1.800 vehículos por hora. De modo que, apoyados en los datos viales de 2019 reportados por la SCT, realizamos el trabajo, ¿no? Y bueno, la opción metodológica que elegimos, pues habla de vehículos equivalentes, y ese vehículo equivalente pues es un automóvil, lo que significó que entonces todas las diferentes unidades vehiculares o la composición de unidades vehiculares de las carreteras de los datos viales las convirtiéramos a vehículos equivalentes. Eso implicó que entonces los automóviles, por ejemplo, los multiplicáramos por 2, y los vehículos de carga tipo C por 3, y los articulados por 4, para convertir todo ese TDPA a unidades, vehículos equivalentes. Y luego, por otro lado, pues también las unidades, convertimos las toneladas que el ferrocarril dejó de transportar a cuántas unidades de autotransporte se requerirán para que esa carga llegue y salga de la región sureste de México. Ahí nos basamos o nos apoyamos en un trabajo que encontramos entre las publicaciones del propio instituto, realizado en 2002 por el doctor Arroyo y el ingeniero Aguirre, y obtuvimos un promedio para los arreglos articulados, un promedio conservador de 36 toneladas por vehículo, de manera que con ese dato convertimos esa carga a unidades de autotransporte, y estas a su vez a vehículos equivalentes. Esto lo hicimos para 18 tramos de carreteras federales de la región que conectan justamente los puntos ferroviarios que ahora no están siendo atendidos por el ferrocarril. El resultado fue que pues, la capacidad prácticamente, al menos por el proceso metodológico que seguimos, no se verá afectada solo en 3 puntos de 2 de las carreteras. De aquí pongo solo 2 ejemplos de esos 3 que estoy mencionando. La capacidad se acercó, estoy hablando de 1.800 vehículos por hora, la capacidad se acercó a esos 1.800 vehículos por hora,
que es el punto límite a partir del cual se pueden empezar a generar fenómenos de congestión o acentuar los que ya existan en caso de que así ocurra. Bien, en relación al último objetivo, al tercer objetivo, que es la búsqueda de soluciones intermodales, lo primero que hicimos a partir del diagnóstico primero, ¿no?, de cuáles son los volúmenes de carga, qué tipos de productos, cuáles son los principales nodos que articulan ese intercambio ferroviario, cuáles son las principales rutas, etcétera. Partimos al análisis espacial que nos llevara a identificar posibles soluciones intermodales. Y entonces, bajo ese objetivo de buscar alternativas de transporte para la carga, lo que hicimos fue diferenciar, de acuerdo al origen de esos puntos de emisión de carga, diferenciarlos en base a 3 categorías geográficas distintas que nos ayudaran al análisis. Y una primera de esas categorías es que la propia región sureste emite el 41% de la carga. Y entonces esto nos dice que ese 41% de la carga no tendrá otra opción probablemente que la de que esos volúmenes que movía el ferrocarril pues ahora sean transportados vía carretera. Por otro lado, la otra categoría geográfica corresponde a los nodos que nosotros regionalizamos como parte de la región centro y de la región oriente. Estamos hablando ahí de 47.6, casi 48% de la carga emitida, y esta desde luego es nuestra carga de mayor interés, porque este sí puede ser un flujo que salga, un flujo ferroviario, un movimiento ferroviario que salga de Veracruz vía marítima a el puerto de Progreso en Yucatán. Y una tercera categoría geográfica, ¿no?, desde la perspectiva de origen de la carga, bueno, corresponde a un espacio disperso formado por Lázaro Cárdenas, la zona de Lagunas Ixtepec, un punto en el norte que realmente es mínimo, que viene de Chihuahua, y desde luego una entrada que viene desde el exterior, desde Alabama, y que llega a Coatzacoalcos. También tuvimos, ya para seguir con el análisis espacial de los movimientos de carga y saber en esta búsqueda de posibilidades intermodales de transporte para la carga exferroviaria, pues dividimos la zona de la línea del Mayab en 3 áreas. La primera de estas, que queda formada por los nodos de Ingeniero Roberto Ayala, Pino Suárez y Palenque como límite, pues es una zona, o un área, mejor dicho, o un segmento de la línea ferroviaria del Mayab que no está siendo afectada por las obras de ingeniería del Tren Maya, es decir, queda fuera de la zona afectada. Sin embargo, las otras dos, una formada desde un punto en el extremo este de Tabasco que se llama Zapata hasta Campeche, y la otra por los nodos prácticamente de Yucatán, en donde el principal, como ya mencioné, el centro regional, pues es Mérida. En este caso, estamos viendo que las dos zonas en obra, las dos zonas afectadas, absorben son las receptoras del 82.5% de la carga que el ferrocarril movía, y de esas el 63, casi 64% viene de fuera de la región sureste, que es para la que tenemos que buscar opciones. Un 11% procede del área contigua no afectada por la obra del Tren Maya, y un casi 5% es emitida dentro de las dos zonas afectadas. De manera que
¿Cuáles son las toneladas con posibilidad de transporte por cabotaje marítimo? Pues como ya había yo mencionado, toda la que suma el volumen de carga que es emitido en los nodos de estas dos regiones que llamamos Centro y Oriente, que pueden llegar por tren al puerto de Veracruz y de ahí salir hacia el puerto natural de la zona afectada, que sería Progreso en este caso. Y de ese volumen vemos que la mayor parte, el 72.5%, tiene como destino el segmento de entre Humán, Mérida y Valladolid, y solo un 6% la zona en torno a los nodos de Zapata, Escárcega y Campeche. Por otro lado, aunque se trata de volúmenes mucho menores, pero que manifiestan mayor complejidad para encontrar soluciones intermodales de transporte para esa carga que movía el ferrocarril. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, en el caso de Laguna de Oaxaca, que se encuentra aquí, pues hablamos de 106,000 toneladas que, recordando que esta también es un tramo ferroviario en obra, pues tendrían que moverse por carretera hacia Coatzacoalcos, y si hubiera algún servicio de cabotaje entre Coatzacoalcos y Progreso, pues moverse por vía marítima, si no, tendrán que optar por el autotransporte. En el caso de los movimientos desde Lázaro Cárdenas, tendría que irse por ferrocarril a Veracruz y de ahí nuevamente por vía marítima a Progreso. Y en el movimiento que viene desde el norte del litoral del Golfo de México, desde Alabama, Estados Unidos, llega a Coatzacoalcos, pues ese movimiento de carga tendría que también a su vez tomar, en caso de existir, la opción marítima con rumbo a Progreso. Pero ¿cuáles son las opciones de transporte que la investigación, reales que la investigación encontró? Para esto, en este caso, primero nos hicimos una serie de preguntas. Lo que mostré con anterioridad, digamos, son los resultados del análisis espacial lógico de los movimientos de carga. Pero ¿cuáles son las opciones reales con las que México cuenta hoy para esa región del país? Y pues nos surgieron algunas preguntas para realizar la investigación relacionada con la oferta. Por ejemplo, ¿cuál es la situación del cabotaje marítimo en el país hoy? ¿Qué planes o programas federales existen al respecto? Y desde luego, ¿cuál es la oferta real con la que se cuenta? Lo que encontramos pues es que existe desde 2019 un convenio de concertación de acciones para fomentar el desarrollo de la marina mercante, y en términos resumidos, pues obviamente su propósito es impulsar el cabotaje. Por el lado de la oferta de servicios de cabotaje, lo que encontramos es que existen dos empresas. Una es Baja Ferries, que opera desde hace tiempo ya en el mar de Cortés y que tiene planes de expansión interesantes. Uno es a lo largo del litoral del Pacífico, ¿no? Peinar todo el Pacífico es su propósito, desde Ensenada hasta Puerto Chiapas. Y también iniciar trabajos de servicios de cabotaje, de servicio multimodal en el litoral del Golfo de México. Por otro lado está el Grupo Inversor Veracruzano, que entró en operación desde mediados del año pasado. Lo primero que encontraron es que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, justamente el cierre de operación de la línea del Mayab les abrió una posibilidad interesante para ellos de absorber parte de la carga que el ferrocarril no podrá transportar por un tiempo. Y existe también un tercer
grupo, que son los remolcadores portuarios mexicanos. Ellos lo que les interesa básicamente es mover carga, pero la carga relacionada con el abastecimiento a las empresas que están trabajando en la construcción de la infraestructura relacionada con el Tren Maya, y ellos están buscando esas oportunidades. Desde luego, todos los involucrados en el prestar servicios de cabotaje marítimo están muy claros de que este es un aliado importante de las cadenas de suministro. Sin embargo, manifiestan que actualmente enfrentan una serie de problemas, y entre esos problemas destacan los que aparecen en la imagen, que es carencia de muelles especializados para prestar ellos el servicio de cabotaje, sobreregulación y competencia entre modos de transporte, aunque las dos empresas que ya mencioné, las dos empresas que ya mencioné, Baja Ferries y Griver, hablan constantemente de que ya tienen acuerdos establecidos con diferentes empresas de autotransporte. Bueno, para realizar el costo, la estimación de los costos de los fletes, tanto de autotransporte como de cabotaje marítimo, la primera decisión que se tomó fue para qué tipos de carga. Y entonces decidimos que solo para 2 de los 13 tipos de carga, concretamente el cemento y la industria siderúrgica, cuyo volumen en conjunto corresponde al 78% del volumen total de la carga que el ferrocarril transportaba. Dejamos fuera los productos minerales no porque no sean importantes, sino porque estos tienen la peculiaridad de que son el único tipo de carga de la región sureste que manifiesta un movimiento intrarregional, es decir, el ferrocarril solo lo mueve en el interior de la propia región sureste. Bueno, en el caso del cemento, sabemos, de acuerdo con los datos analizados y trabajados en la primera parte de la investigación, que el cemento corresponde casi a la mitad de la carga que el ferrocarril transportaba entre el sureste y otras áreas de la República Mexicana, que el área en obra recibe la mayor parte de ese volumen, y que un 65.4%, que corresponde a estas 475,000 toneladas, procede de fuera de la región, y es entonces a estas 475,000 toneladas que nos interesa encontrarle alternativas por un lado, y establecer cuál es el costo del flete por autotransporte y por cabotaje. En el caso de los bienes relacionados con la industria siderúrgica, estos aportan casi la tercera parte del volumen total de la carga ferroviaria, y en este caso el volumen al que nos interesa estimarle el costo del flete es a este 62.4%, que son movimientos que vienen de fuera de la región y que van a uno de los dos tramos afectados por las obras del Tren Maya. Bueno, en el caso de la estimación del costo del flete, debo de decir que lo que una vez que sabíamos ya que sería el cálculo, consideraría a los dos productos que ya mencioné, pues hubo que identificar para cuáles rutas, y para eso nos sirvió el análisis de los intercambios ferroviarios que mostré con anterioridad. Entonces establecimos que sería para las 3 rutas más importantes, 2 relacionadas con productos siderúrgicos y una con cemento. En este caso recibí el apoyo, que agradezco, del doctor Elías Jiménez, que a partir de su metodología, una metodología desarrollada por él,
me favoreció con el cálculo de la estimación del costo del flete por autotransporte. Y así, ¿qué consideraciones se tomaron al respecto? Bueno, antes debo decir que el cálculo que el doctor Jiménez realiza considera desde luego costos fijos y costos variables. ¿Y qué características o detalles se tomaron en cuenta? Bueno, para el caso del cemento, la estimación desde luego asumió el uso de dos tipos de fules. Fules formados por plataformas con capacidad de 50 toneladas y fules con base en tolvas con capacidad de 60 toneladas. ¿Esto por qué? Esto se debió a que los registros ferroviarios distinguían que una parte de la carga de cemento la transportaban en furgones y otra en tolvas. De ahí que el cálculo se hiciera para esas dos modalidades. En el caso de los bienes de la industria siderúrgica, no, estos se consideran como parte de la denominada carga general, y aquí entonces el cálculo consideró fules con capacidad de 50 toneladas. Y los resultados pues los vemos en los cuadros que aparecen en la imagen, ¿no? Tenemos las toneladas ferroviarias movidas por cada tipo de carro, el número de unidades que se requeriría de autotransporte que se requeriría para transportarlas, el flete por unidad y el flete total. Y en el caso, esto para la ruta Veracruz-Mérida, que es de cemento. Para las dos rutas de productos siderúrgicos, Cortázar-Mérida y Molino-Mérida, tenemos igual el número de toneladas que se movió entre cada par, el número de unidades de autotransporte que se requerirían, el flete por unidad y el flete total. Frente a los costos del autotransporte, pues, ¿qué ofrece el cabotaje marítimo, no? Desde luego sabemos que ofrece múltiples ventajas basadas ellas, por un lado, en la experiencia pasada de México, de la experiencia en otras épocas del cabotaje en México, y también desde luego en lo que se observa en la realidad actual en diversas regiones del mundo. Sin embargo, el cabotaje hoy en México no atraviesa por un momento de esplendor. Requiere de una política con visión intermodal, según captamos en la investigación y en las entrevistas realizadas. Sin embargo, también hay que decir que los interesados en desarrollar el servicio de cabotaje, sobre todo a lo largo del litoral del Golfo de México, pues hablan de que existe un considerable potencial para que esos servicios de cabotaje se recuperen. Pero desde luego, y una cosa muy importante es que para nosotros era fundamental, pues es que las tarifas que ellos ofrecen pueden ser menores entre 10 y 20% a las del transporte terrestre. Pero desde luego que para eso pues requieren, entre otras cosas, de contar con muelles públicos en donde sean las propias empresas de cabotaje las que realicen las maniobras de carga y de descarga con los equipos con los que cuentan las embarcaciones, porque de otra manera tienen que hacer uso de las empresas maniobristas que elevan considerablemente las tarifas del transporte porque los costos de estas empresas son elevados. También una necesidad que se tiene para el desarrollo del cabotaje marítimo, según comentan los involucrados en este tipo de servicios, es que las aduanas no intervengan, dado que se trata de flujos domésticos de carga, y piden también contar con algunos estímulos de tarifas en las tarifas, o al menos por un tiempo en lo que sus servicios se consolidan. Dicho esto, y de acuerdo a las entrevistas que realizamos con los prestadores de este tipo de servicios de cabotaje, encontramos, a partir de los productos para los que se hizo el análisis, encontramos que el flete de cabotaje marítimo podría ser 15% menor al del autotransporte. De modo que
Los cálculos realizados nos llevaron a ver que en la ruta Veracruz-Mérida, que es una ruta de cemento, el ahorro podría ser como de 43 millones de pesos por vía marítima en relación al autotransporte. En el caso de la ruta Cortázar-Mérida, que es de productos siderúrgicos, el ahorro, la disminución es de 33 millones de pesos, equivalentes a retirar de las carreteras 524 fules. Y en la ruta Molino-Mérida, el ahorro sería de 22 millones de pesos, equivalentes a 350 unidades de autotransporte menos. ¿Qué concluimos después de realizar el análisis espacial de los intercambios ferroviarios entre la región sureste y el resto del país? Pues, bueno, y de hecho en este sentido quiero decir también que en el protocolo de investigación habíamos hablado de una especie de salvedad o de inquietud relacionada con el hecho de que la carga que el ferrocarril ahora ha abandonado pueda perderla una vez que entre en operación, según lo que observábamos. Sin embargo, el estudio, la investigación sugiere, desde luego habrá que estudiarlo a detalle, que la península de Yucatán reporta de manera importante la necesidad de alternativas de transporte para la carga. De hecho, este es uno de los sustentos, desde luego, del Tren Maya, pero también puede serlo para el desarrollo del cabotaje marítimo. Y esto en parte lo decimos, no solo, pero en parte lo decimos porque con base en los datos de los estudios estadísticos de campo del autotransporte nacional realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sistematizados por muchos años en el instituto, se estimaron a modo de referencia para 2018 los volúmenes de carga manejados por el autotransporte para los 4 productos de carga con los que más estuvimos trabajando, que son el cemento, los bienes de la industria siderúrgica y los minerales, y desde luego los productos agrícolas, estos no por volumen en el caso del transporte ferroviario, sino por su importancia. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues que por carretera se transportan 6 veces más toneladas de cemento que por ferrocarril. 3.5 veces más toneladas de productos siderúrgicos se mueven por carretera que por ferrocarril. Que el ferrocarril solo mueve 0.7% del volumen carretero de productos agrícolas, esto con referencia a 2018. Y solo los productos minerales, que concretamente se trata de arena sílica, es el único caso en donde el ferrocarril mueve 3.9 veces más que lo que se mueve por carretera. Y desde luego aquí surge una pregunta de investigación futura, ¿no? Porque el ferrocarril en esa región no está moviendo las cargas que por naturaleza le corresponden, y me refiero al cemento y a los bienes de la industria siderúrgica. En otro orden de ideas, concluimos que un punto esencial de la investigación pues fue desde luego la búsqueda de esas alternativas intermodales de transporte, en donde el costo del flete pues era o fue un elemento sensible, y la diferencia entre los costos, un elemento sensible en la diferencia entre los costos por vía carretera y por vía marítima. Y más allá de las salvedades que podamos tener en cuanto a la estimación de esos costos, pues el dato final se convierte, consideramos nosotros, en un indicador de los beneficios económicos que el intercambio productivo regional puede tener, ¿no? De contarse desde luego con opciones de transporte en la región. De modo que de no atenderse a las limitantes que impiden en términos de costos que el cabotaje marítimo se convierta verdaderamente en una opción, pues la carga que por un tiempo el ferrocarril no podrá transportar se tendrá que mover por carretera, con las implicaciones que esto supone y que las podemos resumir en 2 hechos, ¿no? Los daños al patrimonio del
patrimonio carretero nacional y los sobrecostos de transporte que esto genera. Entonces es claro que la región necesita diversificar sus opciones de transporte y desde luego el ferrocarril, el cabotaje marítimo y el autotransporte pueden encontrar diferentes maneras de complementarse, de organizarse. Y yo termino recordando que desde luego el espacio lo construye la visión de sociedad que por un lado la comunidad plantea, que los planes y programas gubernamentales impulsen y que el mercado participando busquen en conjunto producir. Gracias, buenos días. Mis números y datos de contacto aparecen en pantalla. Instituto Mexicano del Transporte.